Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos en otra edición más de Educación 360, este espacio dentro del proyecto Transformación Educativa que busca traerle no solamente a los protagonistas, sino dotarles de toda la información que necesitan tener para sacar sus propias opiniones y poder tener una opinión correcta sobre lo que es este proceso. Hoy vamos a estar hablando sobre el concepto de la multiculturalidad. Tendremos dos invitados de primera mano. Aparte de eso, tendremos, por supuesto, las placas informativas y la editorial a cargo de nuestra directora, la señora Rocío Robledo. Quédense con nosotros hoy con la música de la señora Lisa Abogado en esta canción Paraguay, mi pasión, en letra y autoría. Nos acompañan al inicio de nuestro encuentro Educación 360. Estamos iniciando la transformación educativa mejorando tu escuela, tu lugar, tu aprendizaje. A mi escuela vamos todos. Programa del Ministerio de Educación y Ciencias, Gobierno Nacional. Volvemos luego de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. A continuación compartimos con ustedes placas informativas de lo que es el proyecto Transformación Educativa. Paraguay multicultural. Las propuestas generadas para la elaboración del Plan Nacional de Transformación Educativa y su hoja de ruta se basan en las definiciones constitucionales referidas a los diversos conceptos, tales como la multiculturalidad. Este concepto reconoce la convivencia de muchas culturas en el país, considerando a los pueblos indígenas, comunidades de migrantes y población de frontera, quienes tienen derecho a mantener su cultura y a ser alfabetizados en su propia lengua. De igual manera, la Carta Magna garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Por otro lado, la Ley número 3231 del 2007 de Educación Indígena garantiza una educación inicial, escolar básica y media, acorde a los derechos, costumbres y tradiciones de cada pueblo, con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad. Dicen que la educación crece como un árbol que da frutos para los que cuidan de ella. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Formación, aprendizaje, conocimiento. Porque podemos tener respuestas diferentes. Más que nunca es importante escucharnos entre todos. Y hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Ya no podemos posponer el futuro. Vivimos la urgencia de una transformación tan desafiante que va a necesitar de tiempo para que la semilla se convierta en un árbol fuerte y sano. Un espejo que refleje el futuro país. Te propongo algo. Escuchemos todas las voces y empecemos esta transformación con un gran pacto. Construyamos juntos la nueva educación paraguaya. Por nuestro futuro, por nuestros hijos y por los hijos de Paraguay. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el espacio Educación 360, este espacio que se habilita justamente dentro del proyecto Transformación Educativa para conocer los detalles de cómo se viene trabajando este proceso que va a generar un antes y un después en nuestro país. En esta ocasión, en este programa, estamos hablando sobre el concepto de multiculturalidad. Y hoy nos acompaña el muy querido padre antropólogo, don José Zanardini. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, una alegría compartir este tema tan importante. Y justamente sobre esa mirada, ¿qué le pasó a la educación en el Paraguay desde la multiculturalidad? Eso de la multiculturalidad, creo que con la definición del artículo 140 de la Constitución Nacional, donde declara que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, como que con el patrimonio lingüístico de la lengua indígena es un conjunto, con eso se ha abierto un camino muy importante en la educación. Y en ese sentido, su referencia hacia la Constitución nos hace entender de que este país es muy rico. Muy rico. Cuando dice pluricultural, significa que hay mucha cultura.
Y cuando decimos mucha cultura, significa muchas lenguas, muchos pueblos diferentes. Entre ellos, aparte los paraguayos residentes y originarios de aquí, están anteriormente los pueblos indígenas con sus culturas y sus lenguas. Y aquí viene también el artículo 62 de la Constitución Nacional, que declara que la existencia de los pueblos indígenas es anterior a la formación y constitución y formación y organización del Estado paraguayo. Es importantísimo. Venimos de una dictadura, posteriormente una transición en materia de lo que ha dejado ese proceso en una educación también, con la reforma educativa. Ahora vamos camino hacia una transformación. Vamos camino hacia una transformación educativa en el sentido que se están aplicando cada vez más los principios constitucionales. Uno de los pasos grandes fue la Ley de Educación Indígena, la Ley 3231, en el 2007. Ok. Importante porque ahí creó la Dirección General de Educación Indígena, con un equipo muy interesante de personas que están elaborando dentro de cada pueblo, de los 20 pueblos existentes en el Paraguay. Cada pueblo tiene que crear su currículum, su contenido, su sistema educativo tradicional. En fin, ya no es una escuela como la de los paraguayos, para entendernos, sino cada pueblo tiene derecho por ley ahora a crear sus sistemas escolares. Ese aporte va a justamente a aportar, valga la redundancia, a lo que es este proceso de transformación educativa. Sí. Eso va a fortalecer la identidad étnica de cada pueblo. ¿Qué le falta, padre? ¿Qué le falta? Le falta no tanto para los pueblos indígenas, sino lo que falta es a la sociedad nacional. Entender que existe, que el país es pluricultural. No se entiende todavía. No se entiende. ¿Por qué? Y no es que hay culturas que son superiores y culturas inferiores. Eso sí lo entienden los paraguayos comunes, pero eso es falso, porque no hay cultura inferior. Lo que tiene que entender es que todas las culturas tienen su valor, su dignidad, su lengua, su cosmovisión, su manera de ser. Y ahí viene aquí el problema de la interculturalidad. ¿Cómo relacionarse ya no de superior a inferior, sino de igual a igual, para conectarse sin perder la propia identidad, pero para crear un país realmente pluricultural? ¿Qué nos hace falta para llegar a eso? Nos hace falta que, sobre todo en la educación formal del Paraguay, empezando del preescolar hasta la universidad, pero hablamos de la escuela del obligo, hasta por lo menos el noveno, la media, ¿verdad? La media incluida, que se haya una formación intercultural, donde la maestra y los maestros se capaciten, porque no están capacitados, ni siquiera los profesores de antropología, de la media, que primero y segundo año tiene curso de antropología cultural o social, sociología. En general, no saben casi nada ni de pluriculturalidad ni de interculturalidad. Y ahí falta formación de docente dentro del área antropológica. ¿Se está construyendo los cimientos de eso? Poco. Yo no lo veo dentro de la transformación educativa, no veo ese punto. Pasa, pero no es prioritario. Mientras que para mí eso tiene que ser prioritario. Entendamos que también es un escenario donde se van a ir construyendo varios elementos. Sobre eso, padre, su mirada como actor clave también en este proceso, usted es un antropólogo muy reconocido, ¿la transformación es necesaria? Es necesaria, es fundamental. Es fundamental porque estamos quedando atrás. Nuestros jóvenes salen de la escuela normal, del bachillerato, salen con las ideas vagas de lo que es la sociedad, de lo que es vivir en un Estado, en una sociedad diversa, en una sociedad pluricultural. Cada uno se encierra en lo suyo. Y hablo sobre todo de ciertas clases, las clases altas, especialmente los grupos que salen de los colegios privados, de ciertos colegios privados caros, que llevan consigo una mentalidad clasista, que no reconocen los otros grupos diversos, que hablan otra lengua o aún de la misma lengua, pero que son
socioeconómicamente inferiores y tenemos una sociedad que es estratificada y que favorece siempre la clase privilegiada. Entonces la transformación educativa debe transformar eso también, ver la relación entre la escuela nacional y la escuela privada, la escuela donde no se paga y la escuela donde se paga mucho, porque ahí van a salir personas, estudiantes, que van después a ocupar los puestos clave en la sociedad. Y los otros, aunque sean capaces, no alcanzan tener esa presencia dentro de la sociedad con un cierto poder adquisitivo, poder social y económico. Padre Zanardini, como conclusión, en cierta manera, entonces, ¿es el camino la transformación educativa? Es fundamental, es fundamental. Y con eso es fundamental, y eso también no lo he visto que está tratado adecuadamente, el tema financiero. El tema financiero es clave. Podemos hacer un lindo programa de la transformación educativa, pero si el Estado no pone los presupuestos para formar los docentes, para mejorar las aulas, los equipamientos, la tecnología, los TIC, estamos haciendo una transformación que no va a poder implementar. Tengo entendido que ese es el camino que se está buscando lograr con esto. En conclusión, ¿qué tenemos que entender de la multiculturalidad? De la multiculturalidad, entender que todas las culturas tienen valor. Y que el Estado es como un mosaico. Un mosaico, todos saben que son piecitas, ¿verdad? Cada una tiene su forma, su color. Si las separamos, no tiene significado. Pero si las juntamos, toda la piecita, como en el puzzle, entonces vemos una linda figura. Eso es el Estado, es un Estado que es constituido de muchas partecitas que son las diversas culturas y lenguas. Padre, gracias por su tiempo con nosotros. Con mucho gusto. Padre José Zanardini, antropólogo, hablando con nosotros hoy en este capítulo de Educación 360 sobre el concepto de la multiculturalidad. Quédense con nosotros, enseguida estamos con más aquí en nuestro espacio del proyecto Transformación Educativa. Participando también de este foro. Y aquí lo que deseamos de todo corazón es la transformación. Decía Nelson Mandela, la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Y necesitamos hoy urgente esa transformación. Esto es algo que desde hace tiempo estábamos esperando, la transformación educativa y la profunda transformación, que es lo que entiendo se pretende hacer, es una deuda que teníamos pendiente con el pueblo paraguayo, con nuestros niños principalmente. Dejar un legado en cuanto a educación es la mayor inversión que podemos hacer para transformar nuestro país. La educación es algo fundamental y esta oportunidad de transformación educativa es el momento en el que nosotros tenemos que involucrarnos y aportar para ese Paraguay que tanto soñamos. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay en mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espantos. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay en mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él mis males espantos. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en nuestro espacio de Educación 360, el programa del proyecto Transformación Educativa. Hoy hablando sobre la multiculturalidad.
Y estaremos vía telefónica justamente hablando con la señora Francisca Centurión del pueblo Mascoy. Señora Francisca, ¿qué le pasó a la educación en el Paraguay? Mucho gusto, señor abogado. Lo que le pasó a la educación del Paraguay es que ningún gobierno tuvo en cuenta que en nuestro territorio existen diversidades de culturas que nunca se les tuvo en cuenta. Tal es así que en Paraguay los pueblos indígenas no contamos con una ley de lenguas indígenas. Desde su mirada como actora de la educación en este lugar del país, ¿es necesaria una transformación? Desde nuestro territorio, nosotros los actores de la educación estamos convencidos que desde la promulgación de la Ley 3231, la transformación educativa en los pueblos indígenas se volvió realidad. Es más, varios pueblos ya cuentan con currículo propio en sus propios idiomas tradicionales. Porque la interculturalidad no hace referencia en el reconocimiento del otro o una supuesta tolerancia, sino que hace referencia a una práctica en construcciones y de enriquecimientos en el conflicto y en el forcejeo por lograr espacios de poder. ¿La transformación educativa es el camino? Desde los pueblos indígenas creemos que la transformación educativa es una de las herramientas válidas para reconocer que la educación en nuestro país debe cambiar por medio de la interculturalidad, reconociendo que existen diversidades de culturas. ¿Cuál es su conclusión del impacto que se va a lograr con esta causa nacional denominada transformación educativa? Conclusión, a través de interculturalidad construiremos puentes, articulaciones sociales de sentido, que implicará relaciones internacionales, negociaciones de encuentros, diálogos, construcciones de nuevas formas de alteridad. También puede ser realizada desde el conflicto de identidad cultural, la lengua, la diferencia, los saberes, la sustentabilidad y la religión, lo cual tendrá un impacto positivo para la causa nacional. Es la visión desde los pueblos indígenas. Ha sido un placer conversar con la señora Francisca Centurión del pueblo Mascoy, hoy hablando aquí en Educación 360 sobre el concepto de la multiculturalidad en lo que estamos viviendo de la transformación educativa. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más en nuestro programa. Esta carrera fue un poco difícil, ¿verdad? Pero todas las barreras hemos superado con mucha dedicación y le agradezco demasiado a todos los responsables que nos han apoyado. Creo que eso después de 50 años nos dimos cuenta, el único camino para la comunidad indígena es la educación, que es una fuente donde podemos conocer otra cultura, de esa manera la comunidad puede aprender algo. Se sorprende la voluntad interior cual la peña de pueblo Pain, la oñija a estudiar o terminar con la educación. Para mí es un desafío de copiar cómo es la gestión, cómo llegar a esa meta que están llegando los pueblos indígenas. Y eso el ministro también nos gustaría apoyar en ese sentido, porque hay jóvenes necesitan esa esperanza de querer progresar. Me deja feliz verle a mis hermanos que están avanzando, por más que sea a pasitos, ¿verdad? A pasitos, pero sí que están avanzando. Especialmente hoy día he visto a los 60 hermanos Pain que se reciben como licenciados en Ciencias de Interculturalidad. Una honra de estar aquí, de compartir, y todo esto voy a transmitir a mi gente, al pueblo Ixir. Seguimos en Educación 360. A continuación compartimos con ustedes el editorial a cargo de la directora Rocío Robledo.
La transformación educativa tiene como uno de sus ejes transversales la multiculturalidad, entendiendo que el Paraguay tiene diversas culturas coexistiendo en su territorio, sean ellos los pueblos indígenas, las comunidades de migrantes y también las diversas manifestaciones culturales reconocidas en la Ley de Educación como importantes para la identidad cultural de las personas. Esta misma ley establece el respeto a todas estas culturas y entiende la educación para grupos étnicos como aquella que se ofrece a los grupos o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus tradiciones y que integran la nacionalidad paraguaya. En ese sentido, rescata también lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño cuando establece en su artículo 29 que la educación debe estar encaminada a inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en el que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas a la suya. Este enfoque busca instalar de alguna manera el reconocimiento a las diversas culturas del país. Reconoce que todo niño tiene derecho a ser educado en su lengua materna y de esta manera establecer no solamente el respeto a las culturas, sino el respeto a las personas y a la vida democrática del país. Hemos llegado al final de otro encuentro aquí en Educación 360. En este capítulo hemos hablado sobre el concepto de multiculturalidad. Gracias por su compañía. No se pierdan el siguiente capítulo, de vuelta hablando sobre educación y por supuesto con la idea central de que la educación es un compromiso de todos. Hasta la próxima.